Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwadash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es Romanos 10 y Romanos 11. Y vamos a leer estos capítulos y vamos a sacar un poco de información que junté y espero que ustedes, hermanos, sean edificados. Vamos a empezar con el título de Romanos 9, porque Romanos 9, 10 y 11 siguen la misma narrativa. Y Romanos 9 empieza con la elección de Israel. Y una y otra vez, esto es para la elección de Israel. Esto es para los israelitas. Esta entera Biblia, este entero mensaje es para los israelitas. Y como vamos a ver en Romanos 11, unos no los creyeron. No todos lo creyeron porque parte de Israel fue endurecida, la mayoría. Y los israelitas, estamos hablando de los morenos, de los morenos, los... a ver, denme un momento, voy a sacar una imagen. Como pueden ver en la pantalla, estas son las 12 tribus de Israel, que consiste con los morenos de América, los antillanos caribeños, los haitianos, los dominicanos, desde Guatemala a Panamá, los puertorriqueños, los cubanos, los indios de Norteamérica, los indios seminoles, que también son parte de Norteamérica, desde Argentina a Chile, desde Colombia a Uruguay, y los mexicanos, los llamados mexicanos. Y por profecía, por diferentes, ¿cómo decirlo? Cualidades, si así lo podemos decir, como distinciones, por medio de profecía y ciertas características, esa es la palabra, que las escrituras hablan de estos 12 tribus, podemos identificar, que son todos los que mencionamos hace rato, y también hay hermanos esparcidos por todo el mundo, pero principalmente, o la mayoría de concentración de israelitas según su tribu está en estos países o locaciones, o son llamados de esta manera. Estas son las 12 tribus de Israel que fuimos esparcidas, que se les conocen como las tribus perdidas, que no estaban perdidas espiritualmente, pero no geográficamente. Y hemos entrado en muchos videos de esto. En Cuarta Esdras capítulo 13 te explica cómo el reino del norte, como ustedes aquí lo pueden ver, el reino del norte llegó aquí a las Américas, y ustedes pueden ser edificados. El punto es que nosotros, los que estamos en este cartel, que este cartel también es profético, somos los 12, los descendientes de las tribus de Israel, por profecía y por fe, porque también tenemos que tener fe para creer que somos israelitas, man, porque lo somos, como dice aquí Romanos 9 y 1, dice la elección de Israel, y esto es todo lo que las escrituras habla. La buena noticia es para Israel. El mensaje es para Israel. Las otras naciones, también van a ser juzgadas, pero la salvación, el pacto, las promesas solamente es para Israel. Es lo que Pablo estaba, es lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba yendo nada más a la elección de Israel porque las escrituras lo profetizaron. Como esta escritura, a Isaías 11, y voy a empezar desde el 10. Dice, y el título se llama Reinado Justo del Mesías. Vamos aquí, Isaías 11 y 10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que sabemos que Isaí es el padre del rey David, que el rey David, o al Señor Yahabushai, se le conoce como descendiente, hijo de David,
Ok, eso está hablando del Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Ok, eso dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Ok, estos son israelitas que estaban esparcidos en estas regiones. Ok, y no nada más se limita a esas regiones, porque fuimos esparcidos, ok, en todo el mundo, como dice aquí, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Ok, que este pendón es como una bandera. Ok, que una bandera representa tu nacionalidad, representa quién eres tú, tu identidad. Ok, que somos israelitas. Ok, el Señor nos está dando de regreso por medio del Señor Yahawashi, porque Él es el pendón, él es la verdad. Ok, por medio de esta verdad, el Señor está juntando a los desterrados de Israel. Y como dice aquí, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. ¿Ya ves? Y eso es lo que Pablo empezó. Ok, empezó él ese ministerio para los gentiles. Ok, y a hoy en día se está volviendo, o se está continuando, se continuó. Ok, porque el Señor volvió a mandar el Espíritu, ok, para levantar a la elección, como vamos a ver aquí, Romanos 9, 10 y 11. Ok, ese es el punto. Porque estaba profetizado que nada más a Israel, no estaba hablando de las otras naciones. Ok, como dice aquí Romanos 9 y 30, ok, porque la plática de Romanos 10 empieza desde Romanos 9 y versículo 30. Dice aquí la justicia que es por fe. Dice Romanos 9 y 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, ok, la llamada circuncisión, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ok, y estas obras de la ley, ok, eran, tú pecabas y tú tenías el derecho, ok, o la obligación de agarrar un sacrificio, una ofrenda, un sacrificio para perdón, ok, si dependiendo de cómo era tu pecado, tú ibas y dabas un animal, pero nuestra gente tenía esa costumbre de que agarraba animales de reserva y sabía que podía pecar porque tenía animales de reserva. Ok, eso no era genuino, no era algo, okay, que venía desde el interior, no podía limpiar su conciencia, okay, como está escrito en Hebreos, creo que es capítulo 9. Ok, ellos iban porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Ok, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Ok, porque el camino que el Señor Yahawashi vino a enseñar desde el interior, que eso era una obra, ok, por medio del Espíritu, que Él iba a ayudar. Ok, porque fue una piedra de tropiezo y para muchos fue una piedra angular. Ok, dice, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Ok, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ya ves? Como dice aquí, dice, en esencia la idea de Yahawashi como una piedra de tropiezo se refiere a cómo su mensaje y su persona pueden ser un obstáculo para aquellos que no creen en él o rechazan sus enseñanzas. Dice, para algunos, Yahawashi representa una oportunidad de salvación y una base firme de fe, ¿ok? Como es la piedra angular. Dice, mientras que para otros, sus enseñanzas y demandas éticas y espirituales son difíciles de aceptar. ¿Ya ves? Porque esto viene de ayuda con el Señor. El Señor es el que da esa inspiración para poder hacer esas cosas, ¿ok? Pero para los malos no son, ¿ok? Para los que el Señor no tuvo misericordia, ¿ok? Porque eso es lo que te explica en Romanos 9, ¿ok? Romanos 9 y... ¿qué versículo era? Como 16, Romanos 9 y 16. Romanos 9
y 18, ¿ok? Dice, de manera de que de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ya ves? Porque son difíciles de aceptar, ¿ok? Eso dice, lo que les lleva a tropezar y caer. Esta dualidad destaca la polarización que puede causar el mensaje del Señor Yahawashi, y cómo la reacción a él depende de la disposición del corazón de cada individuo, ¿ok? Que realmente es la disposición del Señor, de acuerdo a su propósito, ¿ok? Porque eso también está escrito en Romanos 9 y como dice aquí, versículo 16, dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Ya ves? ¿Ok? So es del Señor, man. Todo esto es la voluntad del Señor. ¿Ok? So como dice aquí, dice, en el tiempo de Pablo, el mensaje de Yahawashi como el Mesías y su crucifixión presentaban varias razones por las cuales muchos la consideraban una piedra de tropiezo. Desde una perspectiva histórica y cultural, aquí hay algunos aspectos clave que contribuyeron a esta percepción. So, como dice aquí, expectativas mesiánicas, ¿ok? Y como dice aquí, la mayoría, o los judíos, los israelitas, los que sabían que eran israelitas y que entendían las escrituras, ¿ok? Y pues supuestamente entendían las escrituras, ¿ok? Tenían su nacionalidad. So, como dice aquí, la mayoría de los judíos esperaban un Mesías, ¿ok? Que sería un líder militar y político, alguien que liberaría a Israel del dominio romano y restauraría el reino de Israel y a su antigua gloria. ¿Ok? So ellos esperaban algo. Que sí es cierto, el Señor sí va a venir a establecer y a liberarnos del dominio de nuestros opresores, ¿ok? Y a restaurar el reino. Pero en el tiempo que el Señor vino, tenía que cumplir profecías primero, ¿ok? Como la profecía que está en Daniel 9 y versículo 24, ¿ok? Como dice aquí, Daniel 9 y 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya ves, aquí se estaba predicando, ¿ok? Que iba a haber una expiación por los pecados, man. ¿Ok? Y está introduciendo al Señor Yahawashi. Y en Isaías capítulo 53 te explica lo que el Señor iba a pasar. ¿Ok? So, como dice aquí, la crucifixión de Yahawashi, el Señor, una forma humillante de ejecución reservada para criminales y rebeldes, era incompatible con estas expectativas. ¿Ok? Que eso está escrito en Isaías 53. Como dice aquí, versículo 9, Isaías 53 y 9. Y ustedes, hermanos, pueden leer el capítulo entero. Yo solo voy a sacar el punto. Como dice aquí, Isaías 53 y versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Ok? So, como dice aquí, sí, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ok? Eso era lo que las escrituras hablaban de él. Por eso ellos erraban no conociendo las escrituras. ¿Ok? Esperaban algo, como hoy en día esperan estos israelitas esperan algo que realmente no es. Esperan a un Jesucito dulce que va a venir a regalar abrazos y a salvar a todos. ¿Ok? Porque ellos erraban no conociendo el Antiguo Testamento, que era lo que Pablo estaba enseñando. Y hoy en día también.
no, estos cristianos, israelitas, solamente no se basan, ¿ok?, en lo que ellos quieren, en lo que les suena bonito, ¿ok? Pero la reputación del Señor, ¿ok?, y lo que va a venir a ser está en el Antiguo Testamento, man. ¿Ok? So, como dice aquí, para ellos un Mesías crucificado era una contradicción. Sí, porque erraban no conociendo, ¿ok?, lo que decía de él. ¿Ok? So, para los gentiles, dice, para los gentiles, ¿ok?, la idea de adorar a un hombre crucificado como Dios era absurda y ofensiva. La crucifixión era vista como una forma más deshonrosa de muerte, y alguien que había sufrido tal destino no podría ser visto como divino o poderoso. ¿Ok? So, para ellos fue también una piedra de tropiezo. ¿Ok? Para los gentiles, uh, para israelitas gentiles. ¿Ok? So, como dice aquí, la ley y la gracia. ¿Ok? Judíos devotos, o devotos, perdón. Dice, Pablo predicaba que la salvación venía a través de la fe en Yahushua HaMashiach y no por las obras de la ley mosaica. Esto era una gran piedra de tropiezo para los judíos devotos que consideraban la ley como la base de su relación con Dios. Abandonar la ley en favor de la gracia ofrecida por Yahushua era algo inconcebible para muchos. ¿Ok? Por eso fue una piedra de tropiezo. ¿Ok? Porque ellos se sentían bien pecando y siendo purificados por medio de su ofrenda, ¿ok?, o sacrificio. ¿Ok? No querían cambiar desde el interior. ¿Ok? Ok, conversión de los gentiles, dice, la inclusión de los gentiles en la comunidad de creyentes, que esos gentiles está hablando de israelitas, pero para esto tenemos que entender la historia de nuestra gente que pasó. ¿Ok? ¿Por qué es que fuimos llamados gentiles? Cuando Alejandro el Magno empezó a introducir la helenización, ¿ok?, empezaron a poner gimnasios, a poner, ¿cómo se llama?, diferentes cosas que los helenos, hermanos, que los griegos, ¿ok?, hacían, y muchos de ellos tenían que ser desnudos. Solo lo que ellos hacían es que se burlaban de los israelitas que eran circuncidados porque tenían que estar desnudos. Muchos israelitas empezaron a coserse o hacer, ¿cómo decirlo?, hacer que la circuncisión ya no fuera, la estaban reversando, ¿ok? Estaban volviendo a poner piel sobre su glande, ¿ok? Y así eran incircuncisos otra vez, y fueron generaciones y generaciones, y nuestra gente se apartó de las maneras de los israelitas. ¿Ok? Por eso es importante leer los libros de los Macabeos, realmente leer todas las escrituras, man. ¿Ok? Para entender por qué es que fuimos llamados gentiles. ¿Ok? Dice, la inclusión de los gentiles en la comunidad de creyentes sin necesidad de cumplir todas las leyes judías, como la circuncisión, también fue un punto de conflicto y tropiezo. ¿Ok? Porque igual los judíos devotos querían seguir la ley. ¿Ok? Enseñaban que la justicia venía por la ley, pero realmente no, eso viene desde el interior. ¿Ok? Como Timoteo. Timoteo, su padre era griego, su madre y su abuela eran judías o israelitas. Porque también su padre, pero su padre fue, actuaba como un griego, vestía como un griego. So Timoteo no era circuncidado. Pero llegó un momento que creció su fe y Pablo lo circuncidó. Ya ves, pero primero empezó desde el principio, empezó desde su mente, para después hacerlo, o mostrarlo afuera. Por eso es que también Pablo, donde dice Romanos, creo que es Romanos 3, y el último versículo, como dice aquí, Romanos 3 y 30 dice, porque Dios es uno, ¿ok?, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley,
en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, como Timoteo. Timoteo, por medio de la fe, él confirmó la ley, porque se circuncidó, quiso seguirla, pero primero tuvo que venir un cambio desde el interior. Pero primero el cambio del interior, y para estos judíos devotos o de la circuncisión que no aceptaban el mensaje, o a los gentiles, o a los hermanos israelitas que andaban como gentiles, fue un tropiezo, porque querían que se circuncidaran primero, cuando así no es. Como hoy en día en los otros campos ves que regañan hasta abuelitas porque traen pantalones. Tú no le dices eso, tú primero le enseñas una fundación en el Señor Yahawashi. Si el Señor, si el Padre acepta a esa persona para que crea, después de que cree, entonces se le empieza a decir qué son las cosas que le agrada al Señor. Y ella o la persona, solito o solita, va a empezar a cambiar sus maneras por fe, para agradar al Señor, que es lo que le gusta en la ley. Como dice aquí, punto 3, cultura grecorromana. Dice, en el mundo grecorromano había una gran variedad de creencias filosóficas y religiosas. La idea de un solo Dios que se encarnó como un hombre, murió en una cruz, resucitó, era algo completamente ajeno y a menudo ridiculizado. Los griegos valoraban la sabiduría y la lógica, y el mensaje del evangelio les parecía una locura. Ya ves, por eso Pablo escribió en 1 Corintios 1 y 23, que para los que iban a perdición era una locura. Y hoy en día es lo mismo. Les hablamos de la destrucción que viene, de los ovnis que viene, de cómo viene la salvación, de cómo el Señor viene a matar a muchos. Eso les parece ridículo. Dice, prácticas religiosas. Los romanos eran tolerantes con muchas religiones, siempre y cuando no perturbasen el orden público ni desafiaran la autoridad del Estado. El cristianismo, dice, con su exclusividad y su rechazo a adorar a otros dioses o al emperador, era visto como subversivo. Identidad social y religiosa, judíos y gentiles. El cristianismo, que es la iglesia primitiva, que nosotros no nos llamamos así, fuimos nombrados así por burla. Dice, el cristianismo, al romper las barreras entre judíos y gentiles y formar una nueva identidad en Yahawashi HaMashiach, trastocaba las normas sociales y religiosas establecidas. Para los judíos, los de la circuncisión, esto significaba una pérdida de su identidad exclusiva como un pueblo elegido de Dios. Para los gentiles, implicaba adoptar una fe que les exigía abandonar sus prácticas y creencias religiosas tradicionales. Porque andábamos como gentiles, haciendo como gentiles. Dice, en resumen, el mensaje de Yahawashi y la predicación de Pablo desafiaban tanto las expectativas judías como sobre el Mesías, como las creencias y prácticas culturales del mundo grecorromano, que son prácticas culturales de los gentiles. Esta confrontación con las normas y valores establecidas causaba que muchos tropezaran con el mensaje del evangelio. ¿Ya ves? Pero muchos, fue una oportunidad de salvación y una base firme en su fe. Continuando en Romanos 9 y 33, ya pasa a Romanos 10 y versículo 1. Eso dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ya ves, por Israel, porque sigue la narrativa de la elección de Israel, la justicia que es por fe, pero es para Israel. Dice, hermanos, Romanos 10 y 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme al conocimiento, a las profecías, a lo que está escrito, a la verdad. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ya ves? Y es todo lo que estábamos leyendo aquí. No se han sujetado a la justicia. ¿Y dónde podemos ver los juicios? Las cosas que el Señor prometió o dijo
en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en las cosas que fueron escritas antes. Ok, dice, porque el fin de la ley es Yahabushai Hamashiach, para justicia a todo aquel que cree. Ok, como está también escrito, que la ley era como un tutor hasta que se llegase a una edad madura. Ok, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Yahabushai, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Yahabushai de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Yahabushai Hamashiach es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Y para esto es un contexto, para eso tenemos que entender cómo es el Señor, su reputación. ¿Ok? Dar testimonio de su reputación, de su verdadero nombre. ¿Ok? De vivirlo. ¿Ok? Porque cristianos quieren, yo confieso que Jesús es el Señor y que, cuando ese ni siquiera es su nombre. Cuando ese ni siquiera, la reputación que Jesús tiene es mala. Jesús te esclavizó. Jesús te mató, man. ¿Ok? En el nombre de este demonio han violado a muchos niños. Han robado. Han engañado a mucha gente. Les han quitado su dinero. Enseñan cosas que no son verdad. Acepta homosexuales. ¿Ok? Tiene, ¿cómo se llama? Tiene lepra. Tiene pelo largo como una mujer. ¿Ok? Viste como un romano. ¿Qué es eso, man? Ya ves, porque el Señor, porque no conocen al Señor, porque no se han sujetado a la justicia del Señor. Ok, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, ok, porque empieza desde el interior, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya ves? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ok, aquí viene una gran contradicción, porque este judío y griego está hablando de los israelitas. No está hablando de los otros paganos naturales. Esto está hablando entre israelitas. Ok, dice, pues es el mismo que es Señor para todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, y su nombre no es Jesús. Su nombre no es Jehová. No es Yahvé. No es Yeshua. Ok, su nombre es Yahweh. Ok, que significa el que es. O el que existe. Ok, porque el Señor es. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es omnipotente y omnipresente. Él es. Ok, y el nombre de su hijo es el Señor Yahabushai, que significa el Salvador o el que salva. Porque esa es su reputación. Ok, él va a venir a salvar a Israel nada más. Ok, porque eso está escrito, que es Mateo 1 y 21. Porque muchos quieren introducir aquí a los paganos y todo eso cuando ellos no tienen parte en esto. En el reino ellos van a vivir bien. Ellos van a estar en un reino que es justo y bueno. Van a tener su propia tierra, van a trabajar, pero van a estar en esclavitud, van a ser súbditos, del reino de Israel. Pero van a estar bien. Y si la cagan, si pecaran, entonces van a sufrir. Pero van a estar bien. Ese es el punto. Después de 1000 años, que se les quiebre, porque va a tener que venir una adoctrinación. Van a estar rebeldes muchos. Pero, anyway, este es Mateo 1 y 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los israelitas. Porque en Hebreos 7 y 14
dice de quién es, de dónde viene el Señor. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor, ok, que habla del Señor Yahawashi, ok, dice que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ok, ¿quién es Judá? Judá, como lo vemos aquí, es una tribu de Israel. Ok, es la cabeza. Dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ok, ese es el punto. Ok, porque el Señor iba a salvar solamente a Israel. El Señor no se contradice. Ok, como, como cuando mandó a los apóstoles. Dice Mateo 15, a estos 12 envió Yahawashi y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. Ok, que estos gentiles está hablando de gentiles naturales. Y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, el Señor no cambia, el Señor no es un actor de confusión. Ok, su mensaje solamente ha sido para la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, so dice, versículo 14, Romanos 10 y 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ok, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, que esas buenas nuevas son buenas noticias, que en el griego es evangelio. Ok, el evangelio, las buenas noticias, una noticia buena. Ok, y esa es una escritura, ok, en Isaías 52, que como pueden ver aquí el título, Dios librará, o Yahweh, Bahashem Yahawashi, librará del cautiverio a Sión. Ok, a Sión. Alright, so como dice aquí, Sión / Jerusalén, dice, Sión era una fortaleza jebusea en la colina que el rey David conquistó alrededor del año 1000 antes del Señor. Después de su conquista, Sión se convirtió en la ciudad de David. Con el tiempo, el término Sión se amplió para incluir no solo la colina de la ciudad de David, sino también el monte del templo, donde Salomón construyó el primer templo. Eventualmente, Sión llegó a referirse a toda Jerusalén. Ok, Jerusalén en el hebreo es Yarashalam, que significa ciudad de paz. Ok, que quien hace la ciudad de paz es la gente. Porque no puede haber una ciudad de paz si la gente es como hoy en día está, esos edomitas, sangrientos y diabólicos. Ok, y esto empieza con el electo. Ok, Dios librará del cautiverio a Sión. Ok, so, saltando a versículo 6, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ok, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzará la voz, juntamente dará voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión, ya ves, a Jerusalén. Ok, empezando con la elección, porque este mensaje es para Israel. Ok, como vemos desde el principio, en Romanos 9, la elección de Israel, porque de todo Israel tienes una elección. Ok, porque eso también estaba escrito en Isaías 65, como dice aquí, versículo 8. Uh, Como dice aquí Isaías 65 y 6, dice, he aquí que escrito está delante de mí,
no callaré, sino que recompensaré y daré el pago de su seno. En su seno, perdón. De la NTV. Dice, miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. No me quedaré callado, les daré el pago que se merecen. Sí, les daré su merecido, tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor. También quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas, les daré su merecido. ¿Ok? Y esto está hablando de Israel. ¿Ok? Dice, les daré su merecido, versículo 7. Tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor. También quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas. Les daré su merecido. Ok, y aquí viene el punto. Pero no los destruiré a todos, dice el Señor. Tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas, y alguien dice, no las tires todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Conservaré un remanente del pueblo de Israel. ¿Ok? Y de Judá para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán y mis siervos vivirán allí. Ya ves, esta es una elección, un remanente de Israel, porque de toda la nación hay un remanente. ¿Ok? So, como dice aquí, como dice aquí, dice, voz de tus atalayas. Ok, versículo 7 otra vez dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Ok, que estas alegres nuevas es buenas noticias. Ok, el que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, una buena noticia, del que publica salvación, del que dice a Sión. Ok, y esto es Jerusalén. Ok, que es los israelitas, la elección, principalmente. Ok, tu poder reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Ya ves? Porque este mensaje le pertenece a Israel, a los israelitas, man. Y Pablo está uh, citando esta misma escritura, ¿ok? Y como dice aquí, voz de tus atalayas, ¿ok? Que los atalayas aquí está hablando de los profetas, ¿ok? Como dice aquí, los atalayas eran encargados de vigilar desde una posición elevada, como una torre, para ver de lejos cualquier señal de peligro o noticias importantes. Y en este contexto, estas noticias importantes son la buena noticia, lo que el Señor va a traer, ¿ok? Porque profeta o profecía es algo que se habla antes de que suceda, ¿ok? Esta es una noticia del reino que va a venir. Dice, su responsabilidad era estar atentos y alertar a la ciudad o comunidad de cualquier acontecimiento significativo que se aproximará. Ya ves, y en este contexto de Isaías 52 habla de la buena noticia que es para Israel. Nada más, ¿ok? Porque una y otra vez esto es solo para Israel. ¿Ok? Como dice aquí, Romanos 10 y 16 dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Ya ves, la buena noticia. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Ok? Que esto está en Isaías 53. ¿Ok? Que habla del Señor Yahushai. ¿Ok? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya ves, porque el Señor estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y era lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba predicando la palabra del Señor. ¿Ok? Que iba acompañada del Espíritu Santo para que los que iban a creer fueran activados para creer. ¿Ok? Como le dijo, como le preguntó el Señor Yahushua a Pedro, Pedro, ¿tú quién crees que yo soy?
O tú quién, sí, tú quién crees que yo soy. Y él le dijo, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Yahushua le dijo, bendito eres Simón o Pedro, porque no te lo reveló carne ni hueso, sino que fue el Señor, el Padre. ¿Ya ves? Eso dice versículo 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Ya ves, porque esto era profecía que vimos en Isaías 11 y versículo 13, o empezando desde ahí, o no, Isaías 11 y 10, 10, 11, 12, ¿ok? ¿Para qué? Hasta los fines de la tierra sus palabras, ¿para qué? Para, vamos otra vez allí, Isaías 11. Isaías 11 y 12. Y levantará pendón a las naciones, que es esta verdad, ¿ok? Y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Ya ves? Dice versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Ok? Y este contexto te debe de dar a entender quién es ese pueblo que no fue pueblo. ¿Ok? ¿Por qué es que los israelitas que están esparcidos por los cuatro confines de la tierra fueron esparcidos o fuimos esparcidos? Porque pecamos contra el Señor. ¿Ok? Eso era una de las partes que en Deuteronomio el Señor nos explicó qué era lo que nos iba a pasar si nosotros no obedecíamos. ¿Ok? Deuteronomio 28 y 64 dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ok? Y aquí en estas naciones, en estos pueblos, tú te ibas a casar con las mujeres de ese pueblo, ibas a tener hijos e hijas que se iban a parecer a las de ese pueblo, ibas a adoptar sus costumbres, ibas a adorar lo que ellos adoran, ibas a comer lo que ellos comen, o que te ibas a parecer completamente a ellos, pero tu ascendencia regresa a Israel. ¿Ok? Porque esto es parte de las maldiciones. ¿Ok? El Señor nos dijo que nosotros íbamos a ser un no pueblo. ¿Ok? Oseas 1 y 8. ¿Ok? Después de haber detestado a la Rahama, que la Rahama significa no misericordia. No misericordia. ¿Ok? Concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, ¿ok? Que es en el hebreo la amya, que significa no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Ya ves, porque fuimos llamados no pueblo. ¿Ok? Como dice aquí la escritura, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. ¿Ok? Y esto es en Deuteronomio 32 y versículo 21. ¿Ok? Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Ok? Con sus ídolos. ¿Ok? Con las cosas que adorábamos. Porque decimos en un contexto de toda la nación. Dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ok, que más adelante vamos a ver esto en Romanos 11 y 11. Porque esta nación insensata que se está hablando es de los israelitas. Ok, de los hermanos que fuimos gentiles. Porque realmente toda la nación perdimos nuestra heredad. Ok, fuimos llamados no pueblo, completamente, todos. Hasta los de la circuncisión que en ese tiempo tenían, ellos perdieron todo. Ok, no teníamos el nombre. Ok. Como dice aquí, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ok, y el Señor nos dio su nombre otra vez. Ok, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ok. Vamos a continuar en Romanos 11, que sigue la narrativa, el remanente de Israel.
¿Ya ves? Porque todo esto es para Israel. Ok, la elección de Israel, el remanente de Israel. Ok, eso vamos a leerlo. Como dice aquí, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Ya ves, el Señor no se ha desechado de Israel, y no lo va a hacer. Ok, porque esto no es una contradicción. El Señor, como regresando a Mateo 10 y versículo 5, el Señor nomás le dijo a los apóstoles, vayan solamente por los israelitas que se desviaron de las maneras o del camino correcto. Ok, que eso también iba a ser profecía. Ok, en Jeremías capítulo 3. Ok. Y como dice aquí, Yahweh exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Ok, eso vamos ahí. Voy a empezar desde el versículo 12. Dice Jeremías 3 y 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu poder has prevaricado, y fornicaste contra los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conciencia y con inteligencia. ¿Ya ves? Porque esto solamente es para Israel. Porque esto está hablando para Israel y Judá. Y estos pastores, según su corazón, fue empezando con el Señor Yahabushai, que él mandó a los apóstoles. Ok, mandó a Pablo también. Y hoy en día mandó su Espíritu Santo para mandar a pastores. Ok, a líderes. Que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ya ves? Pero esto solamente le pertenece a Israel, no a las otras naciones. ¿Ok? Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Ok? Como dice aquí en Efesios 1 y 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ya ves? Porque el Señor desde antes ya había conocido a sus hijos. ¿Ok? Ya había predestinado que iban a ser hijos de Dios. Hasta los adamitas. ¿Ok? Porque Adán... ¿Qué escritura es esa? Adán, creo que es Lucas 3. No sé qué escritura. Oh, sí, no. Sí, aquí está. Ok, y aquí está la genealogía del Señor Yahabushai. Como dice aquí, genealogía del Señor Yahabushai. Versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ok, los descendientes de Adán son los hijos de Dios. Ok, y el Señor ya había escogido desde antes a los hijos de Dios, que es la línea escogida. Ok, si lo ves, regresa a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a sus 12 hijos. Ok, que es sinónimo, hijos de Dios, Israel. Porque Israel significa príncipe del poder, príncipe de Dios. Y un príncipe es un hijo. Príncipe de Dios e hijos de Dios es lo mismo, es sinónimo. Ok, porque el Señor ya había conocido desde antes a su pueblo. Ok, no lo ha desechado. Ok, desde al cual desde antes conoció. Dice, ¿o no sabes qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta?
me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Okay, que estos 7,000 hombres representan, 7 representa un número completo. Okay, que es el electo. Que no ha doblado la rodilla delante de Baal. Okay, que esto va, como vimos en Isaías 65, que aún hay verdaderos siervos en la nación de Israel, okay, que es el remanente. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De manera que la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ya ves, porque esto es misericordia del Señor. A quien Él quiere da misericordia, y a quien Él quiere endurece. Ok, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor o de sueño, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ok, que esa es una profecía en Isaías 29 y 9. Ok, y ese es el punto. Dice versículo 9, y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Ok, que ese cómbite es una mesa de abundancia. Ok, que en trampa y en red, en tropiezo y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ok, que eso es lo que el Señor vimos en Deuteronomio 32. Ok, como dice aquí, Deuteronomio 32 y 21, dice, ellos me provocaron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ok, que otra vez regresando, estos que no son pueblo, está hablando de los israelitas gentiles. Ok, porque hay un punto que el apóstol Abraham apenas hizo. Ok, creo que es primera de Pedro 2. Como dice aquí, primera de Pedro 2 y 9. Ok, que como vamos aquí, primera de Pedro 1 y 1. Ok, dice, Pedro, apóstol de Yahavushai HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, okay, que son naciones extranjeras, okay, que donde estaban israelitas, donde Pedro, okay, mandó esta carta, okay, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahavushai HaMashiach, gracia y paz les sean multiplicadas. Ok, eso vamos a capítulo 2 y versículo 9. Ok, dice, pueblo de Dios, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ok, que eso, mira, todas las referencias cruzadas hablan de Israel. Deuteronomio 4 y 20, Deuteronomio 7 y 6, Deuteronomio 14 y 2, Deuteronomio 28, 26 y 18, ok, todo esto es referencia cruzada para Israel, ok, como dice aquí Deuteronomio 7 y 6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya ves, y esto es simple, man. Ok, como dice aquí, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y hay una escritura, creo que es en Éxodo. Oh, sí, creo que está aquí. Éxodo 19 y 5 dice, ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaras mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok. Y ustedes, versículo 6, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
¿Ok? Y esto es para Israel. ¿Ok? So, otra vez, Primera de Pedro 2:9. Y acuérdense, este mensaje, esta carta, iba para hermanos que estaban en otras naciones, que se les llamaba gentiles. ¿Ok? So dice, mas ustedes son linaje escogido, ¿ok? Que regresa a tu linaje, ¿ok? Por sangre, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, ¿ok? Que esto es referencia a Oseas capítulo 1, lo que acabamos de leer, ¿ok? Pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, ok, aquí hay una referencia cruzada, Oseas 2:23. Ok, que como dice, a ver, vamos a ver un poquito más de contexto. Porque todo esto está hablando de Israel, ok. La, la, La razón por qué el Señor dijo a Oseas que se casara con una mujer adúltera era para connotar o dar una referencia de cómo Israel se comportó con el Señor. ¿Ok? Y como dice aquí el título, el amor de Yahweh hacia su pueblo infiel. Que ¿quién es? Los israelitas. ¿Ok? So, como dice aquí, uh-huh. Well, no encuentro aquí Israel, pero sabemos, ¿ok? Este contexto está hablando de Israel. ¿Ok? Pero voy a ir al punto. Ok, la referencia cruzada es Oseas 2:23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la Rahama, que significa la A Rahama, que es no misericordia, y diré a la Amya, que es no mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá poder mío. Ya ves, y esto está hablando de Israel. Ok, todo esto es Israel. Ok, ok. So, continuando aquí, 2 Pedro 2. Y ese es el punto. Ok, ese es el punto. Ok, Pedro estaba hablando a los esparcidos en otras naciones, ok, que eran israelitas. Ok, y como dice aquí, a los israelitas gentiles, dice en Romanos 11:11, Pablo plantea la pregunta si los israelitas fieles a las tradiciones judías han tropezado de manera irreversible. Responde que no es así y explica que el rechazo de estos israelitas al Mesías ha llevado, o a su mensaje, ok, al Evangelio, ok, ha llevado a que la salvación llegue a los israelitas helenizados, quienes adoptaron costumbres gentiles. Pablo sugiere que la aceptación de la salvación por parte de estos israelitas helenizados, que son los gentiles, que son israelitas gentiles, está diseñada para provocar celos entre israelitas tradicionales, ¿ok? O los que se llaman la circuncisión, con el fin de que reconsideren su postura y acepten la salvación en Yahushua HaMashiach. Dice, en resumen, el rechazo de los israelitas tradicionales ha permitido que sus compatriotas helenizados reciban la salvación, la cual servirá para motivar a los primeros a buscar la salvación en Yahushua HaMashiach. ¿Ok? Y tengo una escritura aquí. Uh-huh. Ok. So, continuando aquí en Romanos 11 y 11. Ok, digo pues. Oh, no, versículo 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles.
por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, que esto está hablando enviado a los israelitas helenizados, honro mi ministerio, porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, ¿ok? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que esto está hablando de Israel, aunque del cosmos, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Ok? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Ok? Y la única nación que se le ha sido llamada olivo, ¿ok? Es a la nación de Israel. Ahora está aquí hablando como un olivo silvestre y un olivo que es cuidado, que da referencia a los gentiles y da referencia a la circuncisión que fue cuidada y guiada entre la ley, las maneras y costumbres de los israelitas. ¿Ok? So aquí está diciendo que no se jacten las ramas, y si se jactan, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ok, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ok, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es a los israelitas que crecieron en las leyes, o en las maneras de los israelitas, dice, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Como hoy en día. Nuestra gente no lo cree. You know? No podemos ¿cómo se dice aquí? Ensoberbecernos. Porque como va a seguir leyendo, todo Israel va a ser salvo. Más nosotros hay que temer. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que esta plenitud de los gentiles es hasta que los israelitas, que están en las otras naciones, sean sellados, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, como dice aquí Romanos 11 y versículo, creo que es 27, porque plenitud, eso como dice aquí, versículo 25, fullness, eso como dice aquí, el cuerpo de... ¿Sabes qué? Mejor nomás lo voy a traducir. El cuerpo de creyentes. El cuerpo de creyentes como aquello que está lleno de la presencia, poder, agencia, riqueza de Dios. Hasta que los creyentes, hasta que el número de creyentes sea sellado. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ya ves? Y como dice aquí esta escritura. Como dice aquí, Jeremías 31 y 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por poder
o por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ok, que esto es para Israel nada más. Ok, porque para ellos es la promesa. Como dice aquí, ok, que como dice aquí, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ok? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ok? Que es que el Señor nos va a quitar este cuerpo pecaminoso, esta cárcel. ¿Ok? Estas cadenas de oscuridad. Sí, tómatelo. ¿Ok? Versículo 28 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, eso todo esto es el propósito del Señor. Ok. Y el propósito del Señor es para con Israel nada más. Ok, ese es el punto. Ese es el entero punto de este video. Ok. Que es básicamente el punto, hermanos. Ok, quería sacar una escritura. Ok, que aquí en Jeremías 11 y 16 a Israel solamente es llamado olivo. Ok, un olivo, no a otras naciones. Ok, y ustedes lo pueden investigar. Ok, so como dice aquí Jeremías 11 y 16 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. Ok, que esto está hablando a Israel. Ok, porque el pacto, el capítulo se llama el pacto violado. Ok, dice, ¿y a quién le dio el pacto? ¿A quién le dio los juicios? Ok, este es Salmo 147 y versículo 18. 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. Ok, so el pacto no más fue dado a Israel. Ok, no a nadie más. Y el nuevo pacto es para Israel también. ¿Ok? Como dice en Jeremías 31 y 33. ¿Ok? So, como dice aquí, a la voz de recio estrépido hice encender fuego sobre él. Quebraron sus ramas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. A causa de la maldad de la casa de Israel y de la causa de Judá, han hecho provocándome a ira con incensar a Baal. Ok, so el punto de esto es que Israel solamente es llamado olivo, ok, olivo, y a los israelitas gentiles, olivos silvestres, ok, porque un olivo silvestre es alguien que creció fuera de un cuidado, ok. Y ustedes, hermanos, pueden buscar las diferencias de un olivo silvestre y un olivo natural, porque un olivo silvestre no tiene la misma sustancia que un olivo que fue cuidado, okay, en un jardín o en una parcela específica. Okay, creció a lo güey, por así decirlo. Okay, so, ese es el punto, hermanos. Yo espero que esto haya sido edificante para ustedes. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raha HaKodesh. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.